Para nadie es un secreto que históricamente las mujeres han sido ocultadas, desechadas o antagonizadas, porque una mujer con poder y sabiduría es una mujer peligrosa. Por ende, debe ser silenciada a toda costa. En esta sección del canal hablamos de mitología, sobre todo de aquellas mujeres que han sido antagonistas de la historia o que se les ha tocado con el hombre hablado. Y el turno ha llegado para las Amazonas, que seguramente te suenan por la historia de la Mujer Maravilla o Diana. Las Amazonas son originarias del Cáucaso, puente entre Europa y Asia. Vivían en los límites exteriores del mundo conocido. A veces, específicamente, se menciona la ciudad de Temisiria, en el Mar Negro. Eran, según la mitología clásica, un antiguo pueblo conformado y gobernado exclusivamente por mujeres, guerreras que se destacaban por sus habilidades para cabalgar, así como por su coraje y orgullo. Pero la historia de estas se remonta muchos años antes de su creación como guerreras, y no empezaron siendo muchas, sino solo una mujer. Todo empezó con Otrera, o también conocida como Hippo. Ella era una mujer que estaba cansada de las tareas impuestas por los hombres. Quería hacer y ser más que un ama de casa, que es sumisa, humilde, bella. Estaba cansada de los estereotipos de género. Solo quería ser libre, encontrar a alguien que luchara junto a ella y un pueblo que se le uniera y pudiese reclamarlo como suyo. Básicamente, ser la gobernante de una nación y pues liderarla y que todos la apoyaran y todo. Y pues, otra era normalmente solía salir a cabalgar y practicar tiro al arco, que by the way se enseñó a lanzar tiro al arco ella misma. Y pues mientras que hacía esto, Ares, el dios de la guerra, la observaba desde los cielos. Él, como todo dios, decidió que Otrera debía ser suya a toda costa. Pues una mujer con tanta fuerza y agilidad y conocimientos de combate eh, debía solo casarse con el dios de la guerra, porque era mejor que cualquier guerrero. Ni siquiera el hombre más fuerte podía, con miles de años de experiencia, podía llegar a tenerla. Imagínense el descaro de este Ares, siendo un dios bastante serio, un día se le presentó a trabajo y le dijo como, hey güey, quiero que te cases conmigo. Pero Trera le dijo, no, no, mi ciela. Y obviamente lo recibió a la defensiva, porque se oponía a cualquier tipo de sumisión por un hombre. Potrísima la otra era, incluso si este fuese un dios. Al punto de que esto llegó en una propuesta por parte del dios que decía que si ella accedía a tener relaciones con él, este le daría todo aquello que ella siempre deseó. Una nación de mujeres guerreras hábiles para el combate, que serían prácticamente indestructibles. Sin embargo, la guerrera desconfiaba de Ares porque ella era muy sabia, ella sí era educada y conocía muchas historias de dioses que engañaban a humanas para tener relaciones con ella, y era consciente de que si se negaba era posible que Ares igualmente encontrara sus maneras para salirse con la suya. El dios, también siendo muy sabio, comprendía todas las dudas que Otrera pudo llegar a tener y le propuso que luchara. Imagínense, un dios combatiendo contra una humana, eso no va a salir bonito. Pero bueno, a ver. Y resulta que Ares le dijo que si él ganaba, se iban a acostar. Pero él no le iba a dar nada. En cambio, si Otrera ganaba, Ares tendría que darle todo lo que le había prometido. De igual manera, Ares podía tener relaciones con la mortal. O sea, de cualquier manera, Ares iba a ganar. O sea, yo no entiendo cuál era el trato ahí, pero bueno. Ambos lucharon
demostrándolo a ellas que eran con todo tipo de armas, que espalda, que arco, que lanza, que puño, que con el escudo, con todo tipo de cosas. Y también demostraban sus conocimientos y resistencia en el combate, o sea, esos dos estaban dándose, pero duro. Dice la leyenda que la pelea duró tanto que no se sabe con certeza que si duró horas, días o semanas. O sea, esa miércoles estaba re larga. Finalmente, después de muchos días de estar luchando, y los dos llegaron a una tregua donde decidieron confiar en el otro y cumplir cada uno con su parte del trato. O sea, Ares iba a acostar con Otrera y Ares le iba a dar a Otrera su nación de mujeres que iban a ser básicamente indestructibles. Tiempo después de esto, Otrera se mudó a una isla remota, la más lejana posible de cualquier hombre muy inteligente, y la doña, ¿saben? Déjenme decirles muy inteligente la doña, reclamándola como suya. Allí dio a luz a tres semidiosas guerreras conocidas como Hipólita, Melanipa y Antíope. Nadie sabe con certeza dónde queda ubicada aquella isla o cómo se llamaba en aquella época, pero se rumora que queda pues, ahí en el Manaibo, como ya les había comentado. En este lugar, Otrera levantó su pueblo de mujeres guerreras, las Amazonas, que no aceptaban hombres a menos de que fuera para mantener su linaje. Se rumora que a los bebés varones los sacrificaban para el dios Ares, pero en realidad les regresaban a sus padres. Tampoco se sabe con certeza por qué se les dice de esta manera. La teoría más fuerte es que estas mujeres se quemaban uno de sus pechos para así tener mejor puntería y de allí nace su nombre. No sé qué tiene que ver la pera con la manzana, pero oigan, yo no escribo las historias, eso es lo que dice la historia, yo solo hago investigación. Entonces resulta que acontece que Otrera, siendo una mamá luchona, crió a sus hijas, porque Ares no se bajó, no volvió a bajar desde entonces, o sea, el man hizo lo suyo y se fue, abandonó a las chinas como todo hombre, no, pues. Entonces las entrenó para que fueran ágiles y sabias como ellas en el combate, pero además de eso les enseñaba finanzas, cosecha, partería, medicina, entre otras cosas que fueran útiles para su pueblo, pues la sociedad amazónica se basaba en los principios de igualdad. El mérito y el estatus y el respeto se ganaban ante la sabiduría, fuerza en combate y la contribución al bien común. El entrenamiento de las amazonas normalmente iniciaba desde que eran muy pequeñas y se seguía durante toda su vida. Cada amazona era más fuerte que la anterior y al mismo tiempo sus conocimientos para la sociedad eran más grandes. Incluso se decía que las amazonas podían hablar más de 5 idiomas, lo cual era una cosa bárbara para la época que era mejor tener tanto conocimiento. Nunca se les entrenaba como individuos, sino como un grupo, donde aunque cada una fuese capaz de pelear por sí misma, eran más fuertes cuando peleaban unidos. O sea, imagínense que Otrera fue capaz de tumbar a Ares, o sea, de pelear con Ares y no morir en el intento, lo que hubiera sido capaz con una nación de amazonas al lado. La vieja hubiera matado al viejecito. Al pasar de los años, Otrera murió. Las amazonas cada vez eran más y aún más letales. Por sucesión, ahora la reina era Hipólita. Hipólita se supone es la mamá de Diana. Se dice que esta poseía un cinturón mágico que le había regalado su padre, conocido como el sóster. Se rumora que este otorgaba a aquel que lo usara fuerza inigualable y sabiduría eterna. Hay que tener esto en cuenta porque será importante para más adelante. Un día, un tal Hércules o Heracles llegó a la isla en compañía de Jasón y los argonautas, pues estaban en búsqueda del bellonicio de oro.
Al inicio las amazonas, reacias con la llegada de estos visitantes, pues obviamente no querían hombres en su isla y en algún momento no lo recibían, eh, pues tuvieron una charla entre los líderes, o sea, Hipólita y Hércules. Empezaron a charlar y llegaron a la conclusión de que ellos no tenían ninguna mala intención y solo deseaban pasar la noche en aquel lugar. Los hombres allí eran conscientes de que las amazonas eran excelentes en batalla, no las deseaban como enemigas, así que hicieron todo lo posible por dejar una muy buena impresión en ellas. Imagínense la reputación que tenían estas mujeres. A tal punto que Hipólita empezó a recuperar la fe en la humanidad y decidió empezar a salir con un grupo de amazonas a recorrer el mundo para hacer alianzas. En los pueblos pequeños fueron recibidas con diplomacia y halagos, y mejor dicho, las diosas, patronas, les hacemos caso, pero en las ciudades más grandes siempre tenían que mostrar sus habilidades de batalla para así ser tomadas en serio, como cosa rara. Si una mujer dice que sabe algo, antes tienen que probar que sí lo sabe antes de que la alaben. O sea, no pueden simplemente tomar la palabra, porque bueno, en aquellas visitas les ofrecían a otras mujeres marcharse con ellas a la isla donde iban a recibir entrenamiento y se les trataría como iguales así no fuesen amazonas por nacimiento. O sea, mejor dicho, empezaron a reclutar mujeres para su nación. Muchas decían que sí, otras decían que no, pero la gran mayoría decía que sí, porque la verdad vivir en una sociedad llena de mujeres donde todas tenemos muchas capacidades físicas y mucha sabiduría y no somos eh, disvenidas por nuestro género, creo que es el sueño que ya saben. Pero bueno, la legión de mujeres creció y asimismo lo hizo el respeto de las civilizaciones por ellas. No perdían ni una sola batalla, pero tampoco peleaban contra cualquiera. Solo lo hacían cuando esta era su última opción, pues no les gustaba derramar sangre innecesariamente. O sea, imagínense, las doñas tenían la fuerza de 1000 dioses y no se andaban peleando con cualquiera, no les gustaba armar bochinche, mientras que los manes les robaron un pan y ya, mataban a 10 personas. Ellas no, ellas primero, la diplomacia, primero hablemos las cosas. Si no es necesario que peleemos, yo no te voy a matar, porque yo sé que yo te puedo matar. Tiempo después, Hércules regresó a la isla acompañado de su ejército, en busca del cinturón de Hipólita. Sin embargo, fueron recibidos en la isla por Melanipa y Antíope, las otras dos hijas de Ares, quienes solo dejaron pasar a Hércules. Como él e Hipólita habían terminado en buenos términos, Hércules pensó que Hipólita le iba a dar su cinturón sin ningún problema. Pero resulta que Teseo, uno de los tripulantes, secuestró a Antíope para cerciorarse de que Hipólita les diera el cinturón sí o sí. O sea, secuestró a la hermana menor para que Hipólita no tuviera opción. O sea, es como, güey, yo no sé si tú me vas a dar el cinturón. Teseo decidió hablar por Hércules. Dijo, no, yo no sé si tú nos vas a dar el cinturón, no lo necesitamos porque si no nos van a cortar la cabeza. Entonces voy a secuestrar a tu hermana. Hércules no tiene nada que ver, pero pues yo voy a secuestrar a tu hermana, no mames. Entonces pues Hércules fue a donde Hipólita y pues Hipólita lo escuchó y lo escuchó porque lo necesitaban. Se lo dio sin ningún problema porque pues ella sabía, era consciente que su sabiduría y su fuerza no venían de este cinturón, sino que ella había nacido con esa fuerza. Ella se había hecho fuerte, ella se había hecho sabia, no necesitaba un cinturón para ser más sabia ni más fuerte.
Por desgracia, al mismo tiempo que esto pasaba, la diosa Hera, que odiaba a Hércules porque era uno de las muchas infidelidades de su esposo con mortales, se infiltró entre las amazonas y le empezó a esparcir el rumor de que Hércules quería matar a Hipólita. Y entonces Hércules iba caminando con Hipólita por ahí tranquilamente. Hipólita lo estaba escoltando a su barco de regreso y las amazonas salieron corriendo a defender a su reina. Salieron corriendo, volando y empezaron a atacar a los hombres de Hércules. Hércules obviamente pensó que todo esto era una emboscada. Se sintió traicionado y mató a Hipólita. Se escapó de la isla con el cinturón y en el barco todavía estaba Antíope, quien tiempo después, dicen los rumores, se enamoró del secuestrador, o sea, de Teseo. Me explican cómo eso es posible. O sea, acaban de matar a mi hermana, acaban de robar el pueblo y me enamoro del man que me secuestra. O sea, se supone que yo no estoy a la merced de los hombres, pero bueno, cayó ante la tentación. Sufrió el síndrome de Estocolmo, el Antíope. Todo esto generó que las amazonas quisieran venganza, en especial Melanipa, la segunda de las hermanas. Ella era muy sabia, igual que todo su pueblo y que todas sus hermanas, y sabía que como su madre les había enseñado, decidió que las amazonas esperarían un año para atacar Atenas, porque pues si lo hacían ahora era probable que el ejército las estuviera esperando. Y así fue. Esperaron un año a que los hombres bajaran la guardia. No, no crean que se quedaron haciendo nada, no. Estas mujeres aprovecharon el tiempo para entrenar y hacer una estrategia. Y de esta manera puede regresar a la isla sanas y salvas con Antíope. Pasó el año. Y se dice que de la niebla que rodeaba Atenas empezaron a surgir las amazonas. Imagínense esa escena. Las amazonas empiezan a surgir entre el mar y se ven las figuras y empiezan a matar a todo el mundo. En poco tiempo, todo el pueblo ya estaba sometido a sus pies. Antíope estaba en una casita, estaba viendo todo esto desde la distancia, temió por su vida, pues había sido sometida contra un hombre, se encontraba muy sumisa, o sea, la vieja había traicionado todas las creencias de su pueblo. Melanipa la encontró junto a Molpad, la comandante del ejército, quien al verla supo de su traición contra un pueblo amazónico. Le dio mucha rabia, mucha impotencia. Se sintió amenazada sin pensarlo. Atravesó una lanza Antíope, o sea, mató a Antíope. Melanipa lloró nuevamente por la pérdida de su hermana. Molpadia estaba perpleja. Y fue ahí, en ese momento, donde las dos destruidas, los dos líderes de las amazonas, decidieron simplemente ir hacia allá. Ya dijeron, cobramos la venganza de nuestra hermana Hipólita. Mi otra hermana Antíope nos traicionó y se murió, nosotras mejor nos vamos. Sin embargo, después de todo esto, Melanipa empezó a caer en una depresión profunda, quería acabar con su vida, pero deseaba tener una muerte digna de una guerrera. No deseaba que fuese por la culpa de un hombre, sino de un guerrero digno de llevarse su sangre. O sea, quería que alguien digno la desviviera, ubicada. Fue así como tiempo después llegó a sus oídos un enfrentamiento a muerte en Troya. Y normalmente, aunque las amazonas poco les importaban las peleas de ego entre hombres, a causa de una mujer bonita, era su oportunidad para tener una muerte digna.
donde se enfrentaría nada más y nada menos que con Aquiles. Así fue como le dijo a su pueblo que se iría, que no planeaba regresar y que esto no era una guerra, sino una deuda que ella tenía que pagar consigo misma. Les decía que les concedía escoger entre ellas aquella que creyeran apta para reinarlas, pues la jerarquía de las amazonas se había llevado por linaje. Sin embargo, ninguna de las hijas de Utrera había dejado una sucesión. La reina no solo debía ser una líder sabia, sino también una guerrera respetada y célebre, que fuese un símbolo de fuerza e independencia para su pueblo. Melanipa se llevó una gran sorpresa cuando 12 de sus mejores guerreras decidieron ir con ella. Ninguna tenía intenciones de regresar, solo querían morir al lado de su reina. Imagínense lo devotas que eran estas mujeres a sus reinas. O sea, estaban dispuestas a irse con ella a morir. La pelea fue exclusivamente entre Aquiles y Melanipa, pero al final Aquiles ganó, cumpliéndole así su deseo a Melanipa. Sin embargo, Aquiles no sabía con quién estaba peleando. Él pensó que estaba peleando con un hombre porque Melanipa se fue vestida y completamente cubierta, tenía un casco, tenía todo el armamento de un hombre. Entonces Aquiles al final quería ver la cara de su contrincante, le quitó el casco y en el momento que lo hizo se arrepintió profundamente de haber ganado aquella batalla, porque Melanipa era muy hermosa, era una diosa, mejor dicho, era una semidiosa preciosa, una apoteósica. Le quitó el casco y Aquiles se enamoró de Melanipa y había matado a su amor solo con verla. Repito, yo no escribo la historia griega, esto es lo que cuenta la historia, yo solo recopilo las historias y las uno en una línea temporal. Esto no tiene mucho sentido, pero es la línea temporal que más tiene sentido entre muchos comillas. Y pues como dicen por ahí, quien gana la historia es quien está para contarla. Más adelante se utilizó la historia de Melanipa, de Hipólita y de Antíope y fue manipulada por los gobernantes, haciendo parecer que ese sería el destino de todas aquellas mujeres que decidieran de unirse a las amazonas y vivir fuera de las leyes de los hombres. La cultura griega las condenó y al mismo tiempo lo hizo la historia, haciéndonos creer que todo este tiempo las amazonas eran unas violentas, sangrientas, que solo mataban hombres porque sí, que odiaban a los hombres bajo toda costa, que eran unas brujas como niños que sacrificaban a sus hijos varones ante los dioses Ares y, mejor dicho, volviendo las antagonistas de muchas historias griegas, cuando en realidad, como podían haber escuchado, son unas mujeres que simplemente eran muy sabias, muy respetadas, muy adoradas y que sufrieron una trágica historia, por lo menos sus lideresas. Sin embargo, a lo largo del tiempo, las amazonas han recuperado un poco de su nombre, sobre todo después de la historia de Wonder Woman o Diane, como ya les había comentado anteriormente. Ellas han sido un poquito más glorificadas, su nombre ha empezado a subir un poquito más en la escala y ya no son tan odiadas. Pero de igual manera es muy difícil encontrar información sobre estas hermosas guerreras. Y nada, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado la historia de las amazonas. Espero que la hayan disfrutado, que hayan conocido un poquito más. Las estaré leyendo en los comentarios si ya sabían la historia de estas guerreras, si estaban familiarizadas con la verdadera historia detrás de las amazonas y detrás de la historia de la Mujer Maravilla. Y si no, déjenme saber qué opinan, qué otra historia de guerreras o de mujeres en la historia griega les gustaría saber la verdadera historia. Yo haré una investigación para un próximo Halloween. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales que están acá abajo en la cajita de la descripción. Adiós.